Tema, vamos a entrar de una vez, ya tenemos quórum, estoy viendo un montón de mensajes que entran. El tema es el Poder Judicial tiene áreas especializadas. Benjamín, aquí el pie del canal, nuestro flamante presidente de la Cámara de Senadores, muchas gracias, como siempre, un abrazo. Y pone... Es más, voy a leer lo que pone lo mismo siempre. Doctor Noroña, felicidades. Claudia Sheinbaum, nuestra compañera presidenta. Viva AMLO, Noroña 2030. Eso pone siempre. Benjamín, además de la generosidad de su cooperación, constante en su respaldo. Falta mucho todavía. Entonces, atendimos una reunión para ver el escenario. Porque el Poder Judicial tiene ramas especializadas de competencia, de civil, de penal, y tiene un tribunal especializadísimo en materia electoral. Es la única autoridad. Voy a hacer historia para que luego algunos distorsionen lo que cuento. Y ha sido una lucha larga, Graciela García, saludos desde Texas y con usted al 100 están de tope. Y Hard Time 805, buenas tardes, todo espero y bien. Sí, muy bien. Muchas gracias por tu generosa cooperación. Hay que recordar que cuando el PRI gobernaba, era juez y parte. El órgano electoral era la Secretaría de Gobernación. Y luego se hizo un órgano electoral particular que presidía el secretario de Gobernación. Y luego se hizo el Instituto Federal Electoral, que presidía un funcionario que dependía de la Secretaría de Gobernación, nombrado por la Presidencia de la República. El primer presidente del IFE fue Emilio Ochoa Ifet, que se fue de ahí para ser candidato a gobernador por el Estado de México por el PRI, para que se den una idea de cómo era el asunto. Y entonces fue una larga batalla donde acabó por ejemplo, en 88, cuando nos hicieron el fraude electoral terrible para imponer a Carlos Salinas, desconociendo el triunfo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien calificaba la elección, se la han cargado muchísimo a Están avisando que me quiere visitar la alcaldesa de Mexicali, Norma, con mucho gusto, fue cariñosísima, muy generosa cuando le avisé que posponíamos la visita. Sí, claro que la recibiré con mucho gusto. Y entonces, la Cámara de Diputados era el colegio electoral. La Cámara de Diputados, la entrante, calificaba su propia elección, distrito por distrito, iba revisando, y calificaba la elección presidencial. En un acuerdo del PAN, Diego Fernández Ceballos con Salinas, desde ahí empezó el amaciato del PAN y del PRI, 1988. Y validaron el fraude electoral y la elección presidencial, y luego quemaron los paquetes electorales. Nunca se hizo el recuento de la revisión de la votación. Entonces se fue avanzando hasta crear, se fue haciendo un derecho muy especializado, el derecho electoral, por todas las trampas que hacían, por todas las irregularidades, la antidemocracia que existía. Se fue avanzando y fue teniendo muchísimos candados, determinaciones, complejidades, y acabó creándose un tribunal solo para lo electoral, el único con facultades para resolver en materia electoral, nadie más. Entonces, cuando un juez oscuro de Michoacán determina detener el proceso de elección de las personas juzgadoras, determina pedirle a los comités de evaluación que paren sus tareas. ¿Con fundamento en qué? Con fundamento en nada. Les digo, no sé dónde estudian Derecho. Con fundamento en su facciosidad.
Mañana les comparto el dato preciso de dónde va a participar. Pues ahí mismo, que tiene pase directo y está anotado, aceptó ir a la elección. Este juez que emitió el amparo para detener el proceso electoral. Entonces el Tribunal Electoral, la ley lo dice, no procede, no hay ningún recurso legal que pueda detener un proceso electoral. He insistido, imagínense que un juez dijera, paro la elección presidencial. ¿Cómo que paras la elección presidencial? INE no haga la elección presidencial, pero por favor, o sea, nos meten en una crisis del redemonio, porque mientras está el tiempo del presidente, la presidenta que está en funciones, pues no pasa nada, pero a partir del momento que tienen que entrar la nueva autoridad, pues entras en una crisis porque no hubo elección. Está previsto que no se presente, que no está prevista la ausencia, pero no una situación de esa naturaleza, porque no existe recurso legal para detener ni siquiera el de una alcaldía, por modesta que sea. No, nada puede detener un proceso electoral. Entonces, este juez le dice al comité de evaluación de los tres poderes, a los comités de evaluación, que detengan su tarea, y muy obediente el del Poder Judicial, que inicia el proceso, registra. Ya había, fíjense, yo ese dato no lo tenía, que de 3,000 y pico de personas que se registraron, por aquí anoté, no, lo anoté en otro lado, de 3,000 y pico de personas que se registraron, todavía el Comité de Evaluación del Poder Judicial dijo que solo 1,500 cubrían los requisitos, solo 1,500. Y varias de esas 1,500, el 10% del total original, impugnó al ser afectados sus derechos. Yo voy y me registro y el comité de evaluación dice, no, pues yo ya no hago nada, ya me dio un mandato a un juez que no haga nada, me deja, lesiona mis derechos político-electorales, porque yo aspiro a ser candidato al... No es mi caso, pero si fuera, ¿no? Irán Vaz, buenas tardes, un gusto saber que acudió al comité evaluador para las personas juzgadas, que además no van a llegar personas que han delinquido, ¿no? No va a llegar ni una. Además, en agravio de mujeres es una tragedia. Pues sí. Esos quedan fuera de entrada, ¿eh? Así lo dice la ley. Si tienes una sentencia en firme por violencia política de género, quedas fuera. Todavía hay que hacer ese cruce. Está ese proceso por revisarse. Entonces, no se hago la historia larga. Van al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral dice, tienen razón, o sea, ustedes, comité de evaluación, no tienen ninguna facultad para detener, la ley de amparo lo dice, la ley del proceso electoral lo dice, la Constitución lo dice en la elección de personas juzgadoras. Hoy aparece una muy buena entrevista de Felipe de la Mata donde dice, pues nos puede gustar o no lo que dice la Constitución, pero la Constitución se cumple. Y la Constitución dice que va a haber elección el 1 de junio de 2025, que es el primer domingo de junio, la elección de las personas juzgadoras. Pues eso no está a discusión. Y el Poder Judicial se ha empeñado en detenerlo. Les recuerdo que se atrevieron a decir que tenían facultades para echar atrás artículos de la Constitución. La constitucionalidad de la Constitución, van a revisar. Ridículo. Un ministro tan preparado, según él, pues quitaba artículos de la Constitución, pero les faltó un voto. El ministro Pérez Dayán tuvo la decencia de decir, yo no comparto los cambios que se hicieron a la Constitución, pero reconozco que no tengo ninguna facultad para echar atrás, ni una coma, porque no la tienen. Y luego, lo he reiterado aquí, la ministra presidenta Norma Piña determina que la mayoría calificada de 11 no son 8, sino 6, porque se quedó en 7. No alcanzó los 8. Y lo pone a votación después de un receso. No, yo ya lo he dicho, hombre, cuando pasó eso dije, qué grave. ¿Dónde estudió aritmética? ¿Dónde estudió ética?
¿Cuáles son sus principios? Ahora sí que, como decía Groucho Marx, no te gustan mis principios, acá tengo otros, si no te gustan. No, terrible. Y no lo alcanzó, se quedó en 5 votos, le faltó uno nuevamente. Hubo 2 ministros de la Corte que dijeron, no, no, ya es demasiado, no te acompañamos hasta allá. Y parecía que ya se había resuelto, el comité de evaluación se instaló y registraron a las personas que se decidieron participar, revisaron la documentación, dejaron fuera a 2.000 por no cumplir los requisitos, quedaron un poco más de 1.500. Y resulta que detienen ya el proceso. El miércoles el Tribunal Electoral dijo, tienen que cumplir, tienen 24 horas. Y el comité de evaluación dijo, son magistrados, magistradas, gente de un nivel de preparación, de escuela judicial. Pues incumplieron la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y más allá de que puedan ser sancionados, destituidos, lo que procediera, aunque hoy Felipe Lamata dice que no tienen dientes para eso, pero es insustancial. ¿Por qué es insustancial? Cualquiera diría, no, pues se les tiene que castigar. De acuerdo. Irán Vázquez grave, y si no hay una sentencia, sigue, está siendo supuestamente investigado. ¿Qué hacemos las víctimas? ¿Conservar? No, bueno, o sea, se vale la ley. Irán, nada más que en este país y en la mayoría de países, tú eres inocente aunque todo te incrimine. Y hasta que no haya una sentencia firme, pues no eres responsable. O sea, no puede ser. Yo entiendo cualquier víctima. Un abrazo de parte de Katy Eduardo, que lo vemos todos los días. Te vamos, señor presidente. Muchas gracias, Eduardo Hernández. Yo entiendo que te desesperes diciendo, no, pero es que no, pues mientras no esté sentenciado, no es culpable, es presunto responsable. Y no pocas veces, por eso se hizo la prisión preventiva oficiosa, porque los dejaban ir en delitos muy graves, y aunque siguen siendo presuntamente inocentes, pues la prisión preventiva oficiosa los manda a prisión mientras se hace el proceso. Y se ha criticado mucho porque efectivamente la presunción de inocencia, pues en los hechos no se respeta. Pero dada la gravedad de lo que está pasando, pues esa figura es necesaria en este momento, pero no vas a hacer para todos los delitos prisión preventiva oficiosa, ya se ha empleado muchísimo. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, volvamos a lo que estamos, porque no estamos en ese tema. Entonces, y la justicia cojea, pero llega, y los procesos llevan su tiempo. Pues sí, imagínate los 1.300 trabajadores, más de 1.300 despedidos el 12 de diciembre en Oaxaca, pues quisieran que presenten su juicio para que los reintegren, los restablezcan en su plaza y que